estamos en una nueva entrevista para los conciertos de percusión de La Serena. Hoy estamos con el gran Carlos Pasecci. Se pronuncia Pasecci, Pasecci, Just Carlos. Passeggi es italianísimo, Passeggi, pero Pasecci. está bien. No, acertaste, la primera Ah, está bien. Sí, muy bien. exacto. Bueno, hoy día vamos a estar conversando de muchas cosas para que los quienes no te conocen en La Serena y en toda la cuarta región se sientan profundamente animados y animadas de ir a una nueva fecha de los conciertos de percusión. ¿Cómo te sientes con esta invitación, Carlos? ¿Es tu primera vez en La Serena? Mira, me encanta la idea. Nunca estuve en La Serena, he tocado bastante en Chile, pero no, nunca en La Serena. Y además, bueno, no sé si Santiago o Ska te han contado, pero yo nací en Chile. Razón por la cual, digamos, tengo una especie así como No, no viví muy poquito en Chile, pero siempre para mí bueno, es algo especial volver a Chile. Me encanta, me encanta la gente, la comida y siempre me han recibido muy bien. Así que con mucha expectativa. O sea, hay un trocito de chilenidad que te llama una y otra vez. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Mira, debería haber preparado mi primer documento que tuve como ser humano que dice que había nacido en Chile. ¿Y en qué parte de Chile naciste? En Santiago, en Santiago. Ah, santiaguino. Mis viejos, mi viejo era científico y bueno, por esas cosas tan tremendas que pasan en Latinoamérica, mi papá se tuvo que exiliar y, y Chile recibió en una época muy amablemente y con mucha generosidad muchos científicos argentinos, cosa que a veces en nuestras sociedades, todas esas cosas que nos han hermanado en nuestra historia quedan como diluidas, ¿viste? Sí. Y solamente nos acordamos de las diferencias y de los problemas, pero tenemos muchas más cosas en común y muchas más cosas que nos hermanan de las que nos acordamos, así que está bueno decirlo. Sí, qué bonito. Y eso, y tu papá científico. ¿Y cómo de un Sí. contexto científico de exilio aparece la música? ¿Cómo empieza a conectar Carlos con la música? Eh, Mira, mi papá era muy fanático de la música. Yo creo que, bueno, sí, mi conexión viene un poco por ahí de vivir en una casa donde siempre se escuchaba música. Mi papá le gustaba tocar la guitarra, pero no lo hacía de manera profesional, ni mucho menos. Ni yo me acuerdo mucho de haberlo visto tocar la guitarra. Tocaba la guitarra cuando yo no existía, digamos, de más joven, digamos. Mi mamá también es muy fanática de la música, de bailar, de las artes en general. Digamos, en mi casa siempre hubo muchos cuadros, mucho interés por el cine, por la literatura. Y la música es una constante, siempre fue una constante. Para mí la música también es sensación de hogar, de de acogimiento, de amor familiar, de hermandad, de celebración. Para mí es eso, es como, no sé, como el olor de las tostadas en la mañana, ¿viste? O sea, eso es como sensación de hogar. Puedo entenderlo perfecto. ¿Y Así cómo que viene por llegaste a, ahí. a tus propias tostadas? Bueno, ¿Cómo llegaste a tus propias tostadas en la música? exactamente. Exactamente, sí, sí. Este, y sí, bueno, eso, ¿no? Y escuchando cosas que yo todavía no lo puedo afirmar con rigor científico, pero creo que un niño, una niña que crece escuchando, no sé, Bach, los Beatles, Mariana Walsh, folclore, este, Violeta Parra, no sé, infinidad de músicas puedo nombrar, pero que esas músicas tienen esa capacidad, digamos, de permear de manera muy, muy fácil en la construcción, digamos, afectiva y sensible de una persona, ¿no? Entonces, no sé,
por eso no tengo comprobación científica, pero yo creo que una persona que crece escuchando a los Beatles en algún momento va a querer cantar, en algún momento va a querer expresarse musicalmente, porque como que eso, ¿no? Uno se pega una especie de baño con eso y es parte de su vida después. Aunque no se dedique profesionalmente a la música. Sí. Claro, la música puede llamar de muchas formas, como las tostadas. Sí. Me gustó el ejemplo. Exacto. Sí, sí. Para mí la gastronomía aclara todas las cosas. No hay mejor metáfora que cuando uno se refiere a la gastronomía. Me pareció muy interesante, como la metáfora, como la comida, la vida, la música. Sí, Eh, claro, claro. ¿Y cuándo empieza tu primera preparación? ¿Entraste a una academia? Eh, ¿Cuándo sentiste que esto ya se volvió más formal? Pero me imagino que primeras aproximaciones de niño también. Sí. Yo vivía en una ciudad bastante conocida en Argentina que se llama Bariloche, que es en la Patagonia. Eh, y no sé por qué razón, yo no me acuerdo haberlo pedido ni nada, pero mis padres entendieron que yo tenía cierta afinidad o interés por la música, entonces me llevaron a un coro de niños. Este, y era un coro que estaba dirigido por una señora muy, con mucha, era una señora que había venido de la ex Yugoslavia con muchísima preparación y muchísimo trabajo hecho con coro de niños, niñas, y hacían, yo ahora me acuerdo del trabajo que hacía y era realmente fantástico, ¿no? Era una, algo que para mí hace que un docente, en música particularmente, sea muy especial cuando el docente tiene la capacidad de unir la práctica musical, en este caso cantar, con con la enseñanza de algunos conceptos que ayudan a que eh, esa cabecita que se está formando entienda nociones básicas de música, y al mismo tiempo frecuentando la lectura musical, que sin el rigor de decir, bueno, todo el trabajo que significa aprender a leer y escribir música, desde una manera pasiva, sino de una manera activa, y uno empezar a asociar, ay, los pentagramas, y cuando yo hago tarararara, esas manchitas negras suben, y cuando na, bajan. Entonces, como una frecuentación muy lúdica, digamos, con el aprendizaje musical, ¿no? Eso para mí fue muy importante. No es que estuve muchísimo tiempo en ese coro, pero bueno, un año para la edad de un niño de 6 7 años es muchísimo, ¿no? En la vida. Sí, claro, prácticamente, claro, claro, claro. Y de ahí, o sea, hasta ahora llevamos la música y el exilio van tocando un tono en tu vida. No sé si te habías dado cuenta. Sí, sí. Lo del exilio, en realidad, eso fue algo que mis viejos se tuvieron que ir, pero cuando yo nací en Santiago, apenas, creo que a los 6 meses ya nos volvimos y después nos fuimos a vivir a Inglaterra, sí, seguimos viajando, pero no es que tenga una experiencia yo personalmente con eso, ¿no? No, Pero no, claro, directamente no desde el lado más como opaco del exilio. Más claro, bien el claro, claro. movimiento es Sí, lo sí, que te va llevando en un tono, como ocurre eso también con sí. la música. Sí, el movimiento sí, sin Y de duda. Sin duda. Bariloche, de esta profe Sí, de la ex Yugoslavia, sí. Croacia, ¿cuál fue Nosotros, el siguiente por una camino? cuestión familiar, nos fuimos a vivir a Santa Fe. Santa Fe es una ciudad muy distinta a Bariloche, queda 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, hace mucho calor, no nieva, no hay montañas, no hay lagos, hay ríos, es un paisaje húmedo, muy verde, ríos muy grandes, hace mucho calor en verano, o sea que nada que ver. Es otro Eh, planeta Otro comparado con planeta, Bariloche. definitivamente. Sí, sí, yo cuando llegué le preguntaba a mis compañeros de la escuela que cuando lloví, que cuando nevaba, y ellos nunca. ¿Cómo nunca, no? Este, pero ahí, digamos,
me empieza a pasar que ahí no hago ningún estudio, no hago ninguna práctica musical concreta apenas llegamos. Apenas llegamos, tenía 8 años. Pero empiezo por motus propio a comprarme discos de los Beatles, ¿no? Y, y un día vino mi papá con una cosa que se ponía en una oreja o una cosa y el otro en la otra oreja y resulta que uno enchufaba eso a un equipo y entonces uno podía escuchar música solo. Eran auriculares, digamos, Claro, los unos cascos. auriculares muy grandotes, así de unos cascos, y eso fue como que yo me metí ahí, era una cápsula espacial que me llevaba a otras galaxias directamente. Y con los Beatles, yo empecé a decir que tocaba la batería antes de que fuera cierto. O sea, yo no sé, me parecía además que, primero, me parecía que sí, yo ya tocaba la batería. Porque el ingreso es así. En el caso de la batería es un ingreso muy de juego y muy pasional y muy como de ¿cómo no te va a gustar la batería cuando sos un niño o una niña, ¿no? O sea, qué instrumento más apasionante, ¿no? El Es fascinante. movimiento, sí. Este, de hecho, cuando yo he tenido que dar prácticas como docente, en mis años mozos, no había. El recurso más fácil era ir a una sala con pequeños niños y llevar instrumentos de percusión. Y ya con eso estaba garantizado que algo iba a pasar, digamos. Este, pero bueno, entonces yo sentía que tocaba la batería, pero la verdad que no tocaba. Pero yo ya decía que tocaba, y aparte me parecía que cuando yo decía que tocaba la batería, a la gente le encantaba, y yo este, podía llamar la atención, es como que me daba identidad No, decir que maravilloso, tocaba. creaste la magia antes de que la magia ocurriera. Es- Exactamente. Y era un día, digo a mi papá, bueno, llévame que quiero aprender a tocar la batería. Y bueno, entonces me llevó a una escuela de música, que era una escuela de música privada, pero que después duró muy poco y después entré al Liceo Municipal de Música de Santa Fe, que todavía existe. Este, y ahí empecé, lo primero que hice fue estudiar formalmente batería, no percusión, ni pero como era en una escuela de música organizada, con una carrera, etcétera, además de batería tenía que hacer, en ese momento se llamaba audio perceptiva, que era, digamos, la materia en donde uno aprende a leer y escribir música, a discernir los acordes, las escalas, las cuestiones melódicas y demás. Que no me interesaba nada de eso, a mí lo único que me interesaba era la batería. Y eso pasó más o menos como en la preadolescencia, Sí, adolescencia. sí, eso fue a los 11 años, empecé. Y bueno, y toda mi adolescencia, desde esa edad hasta los 17 18 todo el periodo de la escuela secundaria que llamamos acá, creo que en Chile se llama igual, ¿no? Sí, enseñanza media, pero entendemos. Enseñanza media, exactamente, sí. Eh, lo que hacía era esa carrera, digamos, de batería, ¿no? Entonces, hice esos 5 años, que era una carrera de capacitación en batería, ese era el término, el título. Con esa materia extra que era de lectoescritura este, y de aprender a leer y escribir música y demás, ¿no? Claro, y ya ella tomaba un sentido ya más profesional de la música, más, Sí, 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 sin darme más cuenta, rigor. sí. Sí, yo la verdad que no lo pensaba, digamos, no tenía una idea de que eso pudiera ser mi forma mi futuro, digamos, ¿no? No, claro, era una práctica adolescente que te gustaba y que tenía Exactamente. cierto como rigor, como aprender este variopinto de Exactamente, que no te exactamente. interesaba. Sí, ¿Cuándo sí, se vuelve un según. camino? ¿Cuándo se empieza a acotar la vida o expander la vida Mm, en ese mm. punto? Mirá, hay una cosa que
está bien lo que decís, de cuándo se conforma ese camino, ¿no? O sea, está bien la pregunta, porque no es fácil de decir cuándo se conforma ese camino. Cuando yo charlo con amigos, acerca de amigos con los cuales compartimos la adolescencia, o sea, de esos amigos, viste, de la vida, este, entonces, que compartíamos toda esa etapa, muchos me dicen, pero vos te acordás que nosotros estábamos, no sé, en una fiesta de 15 por ejemplo, en un baile o en alguna cosa, y vos te ibas porque al otro día querías estudiar. O sea, a los 13 14 años, o 15 o 16. Y yo no me acuerdo de eso, pero como que yo era muy responsable con eso. Y sí, sí, es cierto que me acuerdo que estudiaba, ¿no? Que practicaba, que estudiaba, que preparaba mis cosas. Este, pero no me acuerdo de eso como una responsabilidad que yo asumía, con un rigor, digamos, de un horario de tal hora a tal hora. Claro, como un sacrificio, como no podía Exactamente. hacer otras cosas más que No, estar encerrado ex- estudiando. exactamente. O sea, era como quien elige salir a jugar un rato al fútbol, ¿no? O sea, lo Claro, y hace se por tiene una que cuestión levantar de temprano, placer. porque bueno, claro. Claro, claro. Así que, digo, quizás había ya una elección ahí que se iba como esbozando, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, terminó la secundaria y sí, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y la verdad que las opciones eran música, percusión, música, percusión, etcétera. Y en donde yo vivía, ahí en Santa Fe, digamos, en la universidad, porque también por una cuestión de familiar y, bueno, estaba ese concepto, que yo lo tengo también, pero bueno, ahora quizás puede haber más opciones, ¿no? Estudiar seriamente es en la universidad, digamos, no hay otra opción. Ese era el concepto, digamos, que entiendo que sí, pero bueno, hoy en día uno puede también, siempre se puede estudiar seriamente de otra manera, pero bueno, es como que eso garantiza un cierto recorrido académico, digamos que... Una validación. También es una Exacto, concentración de oportunidades que confluyen muchas veces en la universidad y no tanto en otros espacios más eh, autónomos. absolutamente, absolutamente. Sí, exactamente. Yo creo que ese es el gran valor que tiene la universidad o el estudio sistemático, que es estar en un lugar donde las cosas se presentan, se piensan, se reflexiona sobre eso de una manera muchas veces desde diversos ángulos, a veces de manera multidisciplinaria, y también la frecuentación con tus pares, en esa experiencia, digamos, de aprendizaje, digamos. Y eso es cierto que ese creo que es el gran valor que tiene Sí, la como universidad, ese ¿no? ecosistema que se genera de Exactamente, creatividad, feedback, totalmente, ejecución, aprender, error, exactamente, exactamente. corrección, etcétera. Sí, 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 sí. Maravilloso. Y Em, ahí siempre seguías en Santa Fe, estudiando sí, música, porque un poco era el paso siguiente natural, más bien, no sí, como, y quizás ahora si lo piensas es como, bueno, había algo, una semillita que tu entorno veía y para ti era como, bueno, era lo que estaba haciendo, ¿qué más iba a hacer? No me iba a poner a ex- estudiar, no sé, enfermería. exactamente, exactamente, sí. No, no, no. Este, y, y hay una cosa que es bastante cómica, que yo la cuento y sobre todo lo he compartido, siempre intenté compartirlo mucho con mis estudiantes, que era que yo, bueno, en la universidad no existía la carrera de percusión en ese momento, en Santa Fe. Hoy en día la carrera de percusión es muy importante en Santa Fe, tiene unos profesores y profesoras geniales, pero bueno, en ese momento no existía eso, pero yo quería estudiar música en la universidad y entonces, no sé, iba a seguir con mi estudio de percusión de manera autónoma, particular, autodidacta, lo que fuera, pero entonces, ¿qué iba a estudiar ahí? Y entonces me pareció que, que quería estudiar algo que se pareciera a la composición. Y fue muy gracioso porque, bueno, en realidad en ese momento no fue nada gracioso. Pero que yo entro a una carrera, digamos, donde mi preparación para poder estar cómodo en ese nivel era absolutamente pésimo.
Ah, wow. Sí, sí, yo era el peor. Yo era el peor. No sé si mejoré mucho, pero era el peor en ese momento. Este, Pero y eso en algún bueno, punto es pura ganancia, porque si uno es el peor, todo para no tiene ahí nada que es perder. aprendizaje, claro. Claro. Una amiga el otro Exacto. día me dijo, es mejor sentir que uno no sabe nada y tener todo por aprender que creer sabérselas todas y tener todo Absolutamente. por perder. Comparto plenamente lo que dice tu amiga. Este, entonces, bueno, lo que pasó en la universidad en ese momento que hicieron, cambia el reglamento para ingresar a la universidad e incorporan una cosa que se llamaba el ingreso irrestricto. De hecho, tengo una obra compuesta que se llama Ingreso Irrestricto en memoria a eso. Porque, Maravilloso, es que tremendo título, ingreso sí, sí, irrestricto. claro, claro. Porque dicho así suena como, bueno, muy inclusivo. Este, pero al mismo tiempo, o sea que en algún momento hubo restricción. Entonces también delata que en algún momento no fue tan inclusivo. ¿No? Es Claro. como una. Y como inclusivo, pero ¿hasta dónde? ¿Es cualquier cosa o es...? Claro, 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 exactamente. Entonces, el ingreso restricto decía que bastaba con que uno quisiera estudiar eso, como que ya estaba, ya se podía sentar en una clase, ¿no? que es una maravilla? Es una maravilla, pero el problema es que para En el dar, papel. pero imagínate que yo me anote para estudiar licenciatura en matemáticas y no sepa dividir, no sepa cuál es la división de 12 dividido 3 que no sepa decirlo, que no sé qué. Claro, 5 Entonces, por 8 sí. 5 por 8 5 por 8 5 por 8 5 por 8 ¿qué es 5 por 8? Ni siquiera sabía qué era 5 por 8. Entonces, ingreso a la carrera, pero los profesores se dan cuenta que había ingresado un montón de alumnos con una preparación muy mala, entonces hacen un ordenamiento, ¿no? Y ahí sí, toman un examen evaluatorio para ordenar esas cátedras. Ah, como un diagnóstico, como Exactamente, ¿qué traes exactamente. tú como background? Claro, ¿Qué traes claro, perfecto? exactamente. Y yo era el peor. O sea, para mí hicieron una Una categoría especial. especial. Eh, ¿Por qué era el peor? Porque yo no sabía la distancia que había de un do a un re, digamos, no sabía las notas. Porque a mí me interesaba solamente el ritmo, ¿no? Nunca me había preocupado por entender en el pentagrama dónde estaban las notas y demás. Ah, perfecto, pero en un sentido es un background mucho más sensorial, como que en general en estas entrevistas siempre hemos llegado una vez y otra a la frase de que la percusión es bien como latidos del corazón, que hay algo como instintivo que se sintoniza y que por supuesto puede haber un soporte más docto y sí, por Ops. supuesto es música con todo el rigor que tiene. Pero claro, Ah, tú venías también como de este espacio, el turun tum, tutun tum. exactamente, exactamente, María. Digamos, y la historia es larga, ¿no? Pero mira, eso que vos decís lo ilustra esta anécdota, digamos, ¿no? El acceso irrestricto. Sí, yo iba a las clases de lectoescritura, de audioperceptiva que se llamaba, y yo siempre era el peor, pero yo iba igual a las clases porque yo quería estar en las clases y no, digamos, me permitían estar. Pero bueno, yo iba a recibir humillación constante, ¿no? O sea, pero no importaba, yo me sentaba. Entonces, un día estábamos haciendo un ejercicio. Digo esto en relación a lo que decías de esa cuestión, de esa conexión, digamos, eh, casi vital con el conocimiento, pero no desde una cuestión académica, sino de la frecuentación y del goce y del conocimiento del juego. Claro, de ¿No? conectar con lo que va pasando en la percusión, con este ruido hermoso, como... Exactamente, exactamente. Y bueno, estábamos en una clase y estábamos haciendo un ejercicio que es muy práctico, que se llama preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas melódicas. Y todos iban pasando uno por uno. Perdón, eran preguntas y respuestas rítmicas, ¿no? Uno por uno, entonces, bueno, tal. Entonces el profesor, era una profesora, hacía una pregunta rítmica, ¿no? Entonces, pam, 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 taca, taca, tam, tam, ta, tam, tam, tam.
Y el estudiante respondía ta tan ta tan tan ta tan ta tan ta 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 tan tan tan, por ejemplo, ¿no? Y llega Tu a que turno. mi turno. Entonces, la profesora se para y dice, bueno, a ver, Carlos, haz lo que puedas. Y como un poco así, harta, como Entonces, claro, haz lo que puedas. Vamos. Bueno, y como mirando a la clase que tuvieran compasión de mí, que no se rieran, que no hicieran bullying. del Entonces, acceso tan, irrestricto. tan, 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 taca, ta, ta, tan, tan, ta, tan, tan, tan. Taca, chica, pum, ca, tu, pa, ta, 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 ca, ti, cu, ca, cu, cu, qui, ca, cu, ca, cu, cu, ca. Respondo yo, ¿no? Ahí estaba todo tu background. Ahí Entonces, estaba toda claro, tu exactamente. tesoro. Yo Abrieron tu estaba caja. esperando ese momento. Eh, y la profesora se quedó como maravillada, ¿no? Porque como que ¿Cómo en era la parte posible? sí, porque en la parte rítmica yo tenía florecía así, me expresaba y se ve que había estado esperando ese momento, pero en la parte melódica yo era un queso, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que ella fue muy genial, esa docente, Graciela López Cavalaro. Eh, Segunda profe importante en tu historia de lo que me has sí, contado. Segunda sí, sí, mujer sí, importante. sí. Entonces, ella como que, excelente, excelente, dale, dale, muy bien, muy bien. Bueno, ahora hay que trabajar lo melódico, pero vos lo podés hacer, dale, dale, dale y tal. Y en un año me puse pude sintonizar al nivel de los demás, digamos, porque ella me Muy entusiasmó y bien. me Porque en dio el lo fondo era que. la teoría lo que ahí no. Exactamente, exactamente. Y entonces por eso siempre compartía eso con mis estudiantes, porque eso, ¿no? A veces falta uno por ahí está en una clase de cualquier cosa y a veces se siente que está como que no le da, no alcanza y uno se retrotrae por eso, pero basta que pase algo con lo cual uno pueda conectar, a veces como para poder, eh, por un lado, subirse quizás a ese tren de la clase, pero por otro lado también, y algo muy importante, a tener una cierta tranquilidad de que lo que uno está haciendo que está bien y que está en el lugar correcto y que son solamente que seguir trabajando, ¿no? Sí, qué lindo eso. Sí. Bueno, Y después de este paso que comienza tortuoso o nublado, un poco más que tortuoso, no sí. justo hablar de tortura, un nublado en la vida académica más tradicional, eh, ¿qué de eso o qué de tu propia biografía sientes que ha marcado eh, tu composición y tu relación con la percusión a lo largo de tu carrera? Sí, bueno, y después también en la carrera conozco o tengo otro docente muy importante que dos docentes podría nombrar. Uno fue mi profesor de piano, que se llamaba Juan Manarino, eh, que bueno, en la carrera uno tenía que estudiar piano, eh, y en principio me encantaba la idea, pero el piano, como es un instrumento con una tradición muy importante, como todos los Una frase, instrumentos. tener dedos para el piano, que es una frase brutal. Ah, sí, 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 que es una estupidez total, porque en realidad uno puede tocar el piano con los codos, si viene el caso, pero bueno, Y hay pianistas maravillosos con dedos gordos también. por supuesto, Daniel Barenboim sin ir más lejos, o sea, es decir, mm, bueno, este de profe tuvo esa capacidad también de de hacer la conexión entre la percusión y el piano, que en definitiva el piano es también como un instrumento de percusión, tiene mucha cosa percusiva, tiene mucha cosa también de la coordinación de los miembros, digamos, de hacer con una mano una cosa, con la otra mano otra. Eh, Él me pudo llevar de una manera muy amable y muy natural al encuentro con ese gran, hermosísimo instrumento. Pero Hegemónico, sin, claro. Qué interesante. claro, pero sin caerme con toda la tradición o los pasos de estudiar piano hay que empezar
por el Czerny, el Hanon, o no sé, hablo de libros emblemáticos del estudio del piano, ¿no? O sea, que dice dónde hay que poner los dedos, entonces están varias clases, que están buenísimos esos libros, son geniales, pero como todo, y yo es algo que traté de aplicarlo siempre como docente, es decir, uno no aprende a jugar al fútbol leyendo el reglamento, digamos, ¿no? O sea, uno no aprende a leer. Ay, los tiros libres se patean con de tal. No, no, uno aprende a jugar al fútbol con algo que se parezca a una pelota. Si es una pelota, pero hasta con un bollito de papel uno puede aprender a jugar al fútbol. Por supuesto que eso no es jugar profesionalmente, pero el principio del juego, el principio del juego está con un bollito de papel y dos piernas que estén dispuestas a jugar con ese bollito de papel. Recién dijiste algo muy interesante sobre eso, que es aprender el juego, entender Claro, de qué va el juego. Y para exact- eso se necesita, en este caso, el dispositivo de la pelotita, la exactamente. música, el instrumento. Exactamente. Digamos, la música necesita en realidad, para aprender el juego, necesita de un par de oídos dispuestos a escuchar activamente. Eso. Después, con eso ya alcanza. Y después, activamente significa, yo escucho como escucha un bebé. Un bebé escucha música y lo escucha activamente. ¿Por qué? Porque escucha música y se empieza a mover. Y ahí conecta con eso que recibe. No sabe ni en qué, no sabe ni qué es música, no sabe no tiene ningún concepto desarrollado, pero el juego se está realizando. Porque él o ella están escuchando algo y eso lo motiva a moverse. Y eso ya es el juego. Después vemos todo lo demás, ¿no? O sea, cómo se ponen las manos, cómo si es una escala mayor, si es una escala menor. Eso está bien. Cómo es el pentagrama. Todo eso está perfecto y está buenísimo. Y, digamos, uno aprende a leer y escribir palabras, frases, letras, etcétera, a los 6 años, 5 años, ponele, promedio, ¿no? Pero uno habla desde los uno, dos. Exactamente. Y Sí. un nene de 2 años ya sabe pedir la teta, ya sabe pedir agua, ya sabe decir cuando quiere ir al baño, y a los 5 años ya tiene todo el lenguaje, todo no, 80% del lenguaje que va a usar el resto de su vida. Sí. ¿Mm? Sí, de hecho, los errores al escribir son ortográficos. Y vaca Exactamente, se escribe con B alta o con la otra B y así. exactamente, Se exactamente. nos acaba el tiempo y ya está No, no te puedo creer. maravillosa esta ¿Cómo pues? entrevista. Entonces, en un minuto, Bien, en un minuto. en un minuto, no alcanzamos ni a repasar tu carrera, pero lo que me parece fascinante, porque quienes escuchen esta entrevista, yo la he disfrutado mucho, entonces estoy segura que mucha gente la va a disfrutar. ¿Con qué nos vamos a encontrar de este maravilloso recorrido en el segundo concierto de percusión de La Serena, con el gran Carlos Pacechi? Se van a encontrar con. Voy a hacer un repertorio solamente composiciones mías, con un set de instrumentos acústicos, electrónicos, eh, mi voz, también uso la voz como un instrumento de percusión y a veces cantando de una manera más tradicional, pero también como instrumento de percusión. Y son composiciones que yo vengo trabajando desde hace un buen tiempo en un proyecto que se llama El Tocarruidos. Qué lindo Eh, nombre, toca ruido. sí, sí, porque es como una jugar con eso que nos dicen los percusionistas, que hacemos ruido, ¿no? Entonces, sí, Un ruido hacemos hermoso. ruido, ¿cómo no? Entonces son 11 o 12 composiciones con las cuales, a partir de, bueno, y 8 de esas composiciones tienen proyecciones que he hecho yo, la mayoría de los casos, pero también hay una con una artista visual también con la que trabajo, que se llama Sofía Melino, eh, y alguna otra cosa que no me acuerdo en este momento, pero con visuales, porque ya digamos como que siento la necesidad desde hace un buen tiempo de trabajar en otros
terrenos también, ¿no? De Con lo nuestros visual. soportes. O sea, va a ser una experiencia completa quien vaya. Espero que sí. Sí, Carlos, sí. después de recorrer maravillosamente tu biografía, Mm. en esta, que para mí ha sido fascinante esta entrevista y espero que para todos quienes la escuchen también, porque todo el tiempo hay como una invitación a la música, venga de donde uno venga. Sí, ¿Cuál es la totalmente. emoción que nos vas a regalar el día de tu concierto? O con la que has creado, elige cualquier emoción. Sí, la, la emoción de reconocerse en la expresión, digamos. Reconocerse y de validar la expresión de uno, una, digamos. Es decir, estamos en un mundo en donde todo el mundo, todo el tiempo hay, digamos, todo parece mejor que lo que uno es, todo parece mejor que lo que el país que uno tiene, que todas las personas son mejores o están más lindas o tienen más plata o tienen mejores instrumentos o lo que sea. Cada uno le pasará por donde le pase, ¿no? O suena Este, mejor, o claro. sí, sí. Y uno parece como. Y entonces, a veces lo que uno tiene para decir queda postergado o queda atravesado por el condicionamiento de las redes sociales o el condicionamiento que uno se hace, ¿no? Acerca de lo que uno es o de lo que uno puede decir. Entonces, lo que yo, por lo que estoy trabajando y por lo que estoy velando desde hace un buen tiempo es por ser muy cuidadoso en lo que quiero decir y lo que quiero hacer, más allá de mi admiración por los y las grandes artistas que en el mundo hay, ¿no? Este, eh, entonces, yo, lo que yo tengo para decir, solamente lo puedo decir yo. Sí. No sé si eso será gran cosa, eso se verá y no es un problema, no es pero sí es una gran cosa para mí y para compartir. Es como yo te invito a mi casa a comer y yo te aseguro que lo que voy a cocinar va a ser lo mejor de mí. O sea, voy a utilizar todos mis recursos, ¿entendés? Económicos, afectivos, las mejores especias que tenga, todo va a estar para que ese momento de gastronómico y de encuentro sea, digamos, lo mejor que yo, lo mejor que tengo. Entonces, un poco eso está bien. Voy a, entonces, para sintetizar, los invito a una comida hecha con amor. Y creo que al escucharte, lo que me queda dando vueltas, la palabra que no se ha dicho es autenticidad, como un reconocimiento de lo genuino, de más allá de lo medible, porque hasta eso se puede medir Sí, últimamente, qué tan sí, genuino es algo o no genuino. eh, lo más genuino posible, como las tostadas que hay en una casa. exactamente. Probablemente las tostadas francesas son deliciosas y a todos Claro, nos gustan, pero probablemente las que hace la mamá de uno son las más ricas, solo porque las hace la mamá de uno. exactamente, exactamente. Y eso es debería ser motivo de celebración entre las personas, digamos, ¿no? O sea, yo pienso en los y las grandes artistas que conozco y en realidad lo que siento de todos esos artistas es que eran únicos y auténticos, digamos. No sé, Violeta Parra, ¿era una gran guitarrista? No. ¿Era una gran cantante? No. Era en términos técnicos o no, pero no se puede obviar a esa mujer compositora y esas cosas que tiene para decir. Incluso tiene cosas que las dice de una manera como entre juego, un juego trágico y un juego, no sé, y al mismo tiempo fácil de entender, pero al mismo tiempo profundo, no sé, es muy único todo eso, La ¿no? poesía, o sea,
la lírica de Violeta Parra es impresionante. Claro, claro, Todavía se estudia, de hecho, sin ser una mujer de estudio. exactamente. Y no es tampoco una, una lírica que viene y te pisa con, como diciendo, ah, bueno, o sea, vos lees Borges, que me encanta Borges, pero Borges, cada dos líneas, te dice, mirá lo que sé. No, Sí, no, 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 no hace alarde, ¿eh? No, no creo que sea una no, persona no. que haga No, alarde. no, claro, porque también porque vienen de espacios distintos. Borges fue un estudioso de la palabra, de la letra, de la Exacto, literatura. exacto, exacto, exacto. Pero no es excluyente, que es también lo que marca tu biografía. Entonces, después de esta linda conversación, gracias Carlos, dejamos a todos y todas invitadas a tu concierto, el segundo de esta temporada, a celebrar la autenticidad, me atrevería a decir. Ex- excelente, excelente. Ya lo tengo como eslogan eso, entonces. A celebrar las tostadas. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, 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 muy bueno, está Muchas bien, buenísimo. gracias, Carlos, por esta conversación. Y saludos a todos quienes escuchan o vean esta linda entrevista y espero que los inspire tanto como al menos a mí como entrevistadora me inspiró. Así que muchas gracias, Carlos, que estés Muchas gracias, muy María. Un bien. gustazo. Nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Adiós.